Llegaría a hablar, ¿no? Ya está. Si alguien viene, que entre por aquí. ¿Cómo está? Mira. Sí. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al nuevo ciclo de conversaciones en Aljafería. Lo primero, disculpas por la vuelta que han tenido que dar. Hay una manifestación en la puerta principal, entonces, para evitar que se entremezcle el público, ha habido que avisar un poquito más ajustado de tiempo, que entrar por el lateral, lo que conlleva esa molestia de andar un poco más. Muchas gracias, sobre todo a nuestros dos ponentes, a nuestros dos conversadores, a Carlos Dardé y a Javier Moreno Luzón. Hoy el tema elegido de conversaciones es muy interesante. Hoy le vamos a dedicar la jornada a la historia contemporánea española y con un título que creemos que es atractivo, que es Monarquía, Liberalismo y Proyectos Nacionales en un periodo importante de la historia de este país entre 1874 y 1931. ¿El porqué de Carlos y Javier aquí con nosotros? Pues porque son especialistas en la historia reciente de este país y sobre todo que encarnan dos monarcas importantes del siglo XIX, del último tercio y comienzo también del primer tercio del siglo XX. Carlos ha estudiado desde la Universidad de Cantabria la figura de Alfonso XII y lo que conlleva todo su reinado. Y a su lado, en el otro ring, tenemos a Javier, que es Premio Nacional de Historia en el año 2024, en el cual ha dedicado todo su esfuerzo a Alfonso XIII. Están ahora estudiando, pues creo que Javier, ahora nos van a contar por dónde andan sus proyectos metodológicos historiográficos, donde la religión y proyectos nacionalistas están ahora en manos de Javier. Carlos está felizmente jubilado, pero sigue investigando y es un apasionado lector. Yo llevaba una pregunta para lanzarles, pero vamos a aprovechar que estamos en feliz compañía, que nos cuenten un poco sus trayectorias vitales profesionales, quién es Carlos, quién es Javier, que han investigado, que han trabajado para confluir en estos monarcas, Alfonso XII y Alfonso XIII, que son cabezas importantes, jóvenes monarcas, en un país que sale de crisis del sexenio revolucionario. Alfonso XIII a partir de 1908, con el desastre de Cuba, con la regencia de María Cristina, y son jóvenes monarcas que van a ser ideales de un país, España, regenerador. Vamos a ver qué pasa en ese país desde 1874 a 1961 en las figuras de estos monarcas, pero sobre todo que nos cuenten su vida profesional e investigadora. Carlos, Javier, bienvenidos nuevamente a Conversaciones y tenemos un buen rato para hablar, una media hora larga, para que luego el público, si quiera, pueda preguntar lo que estime oportuno. Muchísimas gracias por su asistencia. Tú primero, ¿no? Empiezas, Sí. Empiezo.
Pues yo del periodo este de la restauración, la dictadura y hasta 1931, pues es fundamentalmente el periodo sobre el que he trabajado. Hice la tesis sobre el Partido Liberal de Sagasta. Elegí el director de la tesis a José María Jover Zamora, que en los años 60, cuando yo hice la licenciatura, que tú no habías nacido todavía, pues me parecía el historiador pues más innovador y más interesante que había en la Universidad Complutense de Madrid. Y luego, pues ante las dificultades para entrar en la universidad, pues hice oposiciones de enseñanza media y hice la tesis, ¿no? Y me reclamaron de Santander ante una nueva facultad que se puso en los años 79-80 para ser profesor de Historia Contemporánea. Y tuve una enorme suerte porque decía Ortega y Gasset que a principio de siglo había que salir a Europa a aprender. Y yo tuve la suerte de que Europa vino a Santander, porque estaba Juan Pablo Fusi, que había pasado 10 años en Oxford y estudiando y haciendo la tesis con Raymond Carr, y la verdad es que fue deslumbrante la información y la formación y la metodología que trajo Juan Pablo Fusi de Oxford. Y luego me he dedicado a distintos temas de la misma restauración. Empecé por Sagasta, luego estudié Cánovas, luego estudié Alfonso XII y el papel de la corona, el papel de América en la conciencia de la restauración y fundamentalmente por encargos que me hicieron. Pues, por ejemplo, Javier me encargó pues, distintas cosas sobre el caciquismo, sobre Sagasta. Conté esto, se lo conté a Juan Pablo Fusi y me dijo que tenía un ilustre antecedente, que era Isaiah Berlin, que se llamaba a sí mismo un intelectual taxi, porque iba a donde le encargaban, iba a donde le decían que tenía que ir. Y Berlin escribió pues, una biografía de Marx, porque encargo, Montesquieu, Maquiavelo, es decir, una serie de temas, y a mí pues un poco me ha pasado igual, ¿no? que he ido a distintos aspectos dentro de la restauración por encargos distintos que me han hecho, tanto por colegas como por editoriales que me han pedido pues, ocuparme de estos temas. Muy bien, bueno, pues nada, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y gracias desde luego a los encargados de estas conversaciones en la Aljafería por haberme invitado. Nosotros somos de distintas generaciones, pero tenemos muchos puntos en común. Uno es, desde luego, que nos hemos dedicado muchos años al estudio de ese periodo de la Restauración, que dirá alguien, bueno, pues qué empeño, ¿no?, en estudiar siempre lo mismo. No,
A ver, el periodo de la Restauración es medio siglo, donde pasan muchísimas cosas, más de medio siglo, y es un periodo, nos parece, importante de la historia contemporánea de España, ¿no? Y luego tengo otra cosa en común con Carlos, que es la suerte que he tenido a la hora de conocer gente interesante y referentes en el mundo académico, ¿no? Yo estudié en la segunda mitad de los 80 y cuando terminé la carrera, pues tenía claro que me quería dedicar a la investigación y entonces pues tuve la enorme suerte, el azar me sonrió, ¿no?, de dar con uno de los grupos más interesantes que había en la historiografía española y que ha habido hasta hace muy poco, ¿no?, representado por Santos Juliá, que aceptó dirigirme la tesis, por José Álvarez Junco, por Mercedes Cabrera, digamos, los historiadores de las facultades de políticas, ¿no? Y entonces pues ahí caí y ahí crecí y ahí me formé, ¿no? Y, siempre, eso sí, dentro de investigaciones, bueno, que a veces he salido un poco de ahí, pero en general han estado centradas también en la restauración, ¿no? En la restauración. Yo hice mi tesis doctoral sobre el conde de Romanones, sobre Álvaro de Figueroa y Torres, uno de los políticos liberales más relevantes del reinado de Alfonso XIII y también un representante eximio de la manera de hacer política de la restauración, ¿no?, del caciquismo, digamos, ¿no? Pasaba por ser el gran cacique, el ejemplo, el paradigma del cacique, ¿no? Y bueno, hice una biografía, o sea, escribí una biografía que ya en los años 90 pues había como una revisión historiográfica que llevaba a valorar más el género biográfico, ¿no?, que antes. Y en relación, en este grupo que he señalado, de estos historiadores de las facultades de política, en relación siempre con las ciencias sociales. O sea, había que hacer historia política, pero pensando también en cómo aprovechar y cómo enriquecernos mutuamente con otras ciencias sociales, con lo que hacían sociólogos, politólogos, antropólogos, etc. Y a mí se me ocurrió estudiar el caciquismo, el clientelismo político, porque el caciquismo no es más que eso, que el clientelismo político en el caso español, a través de una biografía de un gran cacique, ¿no?, que era Romanones. Y a partir de ahí pues, se derivaron otros muchos trabajos sobre el fenómeno del clientelismo político más en general, sobre el parlamentarismo, sobre el Partido Liberal y el liberalismo en España. De ahí pasé a estudiar de una manera un tanto, de una manera gradual, el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo español, y entonces pues, he hecho diversos trabajos sobre símbolos nacionales, sobre conmemoraciones históricas, por ejemplo, sobre el centenario de la Guerra de la Independencia, que tuvo una sede fundamental en Zaragoza. Y finalmente desemboqué en la monarquía, relacionada también con la nación y con el nacionalismo, como luego explicaré, y centrada en la figura del rey Alfonso XIII. Y bueno, entre tanto, pues hemos colaborado con muchas cosas. No sé, sí. Tú dices que eres un historiador taxi, a lo mejor yo soy un historiador taxista, ¿no? No sé, porque te he llevado a distintas cosas, a distintos sitios, ¿no? Y hemos colaborado en varios proyectos importantes, ¿no? Sobre todo, quizá, el más relevante, el poder de la influencia, ¿no? El que dio lugar a un libro que se llama El poder de la influencia, Geografía del caciquismo en España, que dirigió el profesor José Varela Ortega y en el que participamos unos cuantos como coordinadores. Fuimos coordinadores 4 personas y después pues, reunimos un equipo de todas las regiones para hacer ese mapa, ¿no?, del poder en la época de la Restauración. Si quieres podemos hablar un poco de eso. Sí, bueno, y también, bueno, antes habíamos, o al mismo, yo creo que fue al mismo tiempo, una exposición sobre Sagasta y luego cuando tú estuviste Progresistas, que es un volumen sobre gentes de izquierdas
progresistas de biografías, y luego una comparación, cuando tú estuviste en el Centro de Estudios Constitucionales, con Portugal, sobre las elecciones y el Parlamento, que se llamó de las urnas al cacique, de las urnas al hemiciclo, y era una comparación entre España y Portugal. O sea que hemos estado en el mismo taxi durante mucho tiempo, o en taxis sucesivos, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo creo que nosotros hemos formado parte de una ola historiográfica que se podría denominar la nueva historia política y que tuvo su desarrollo fundamental en los años 90, además sobre la Restauración, ¿no? Y especialmente sobre el caciquismo o el poder local en la Restauración. Decía Raymond Carr que esto del caciquismo se había convertido en una industria historiográfica, porque aparecieron trabajos, tesis doctorales sobre todo, acerca de diferentes provincias, regiones, comarcas, etcétera, ¿no? Sí, ahí hubo un libro que sirvió de base, que fue el de Javier Tusell, Oligarquía y caciquismo en Andalucía. Y entonces, como se había constituido la España de las autonomías, pues cada comunidad autónoma repitió ese mismo título, Oligarquía y caciquismo en todas las comunidades, ¿no? Sí, y luego pues coincidimos gentes que teníamos puntos de vista bastante similares. Digamos que hasta finales de los 80, incluso en la universidad que yo estudié, que también hice Geografía e Historia en la Complutense, dominaba el paradigma marxista, por decirlo así, ¿no? Es verdad que de un marxismo modernizado, se leía mucho a los marxistas británicos, ¿no? Era una cosa no demasiado doctrinaria, pero todavía pesaba mucho, ¿no? La idea de que los fenómenos políticos dependían de las estructuras socioeconómicas, ¿no? Eso estaba en la base de todo. Pero a partir de finales de los 80 y comienzos de los 90 empezamos a darle mayor importancia a la política como un ámbito autónomo. No digamos independiente, pero sí por lo menos muy autónomo respecto a otras esferas de la sociedad. Y eso pues hizo que nos dedicáramos a estudiar partidos. Bueno, Carlos había empezado mucho antes porque era más listo que los demás. pero partidos, biografías de políticos, elecciones, el Parlamento. El Parlamento, por ejemplo, era algo completamente despreciado. Porque se pensaba que como las elecciones eran en buena medida fruto del fraude electoral, del fraude inducido por los gobiernos, ¿no? Y en eso consistía el sistema caciquil, pues el Parlamento no servía para nada, era una cámara de aplauso y nada más. Y bueno, estudiando el Parlamento nos dimos cuenta de que era muy importante en la política, ¿no? Y en el proceso político, ¿no? Y que muchos gobiernos caían por no tener mayoría, por ejemplo, aunque esas mayorías se hubieran elegido en su día a través de acuerdos, ¿no? Y le dimos mucha importancia, por lo tanto, a la política y en esto de la política local, ¿no? Digamos que antes se hacía más una historia de arriba abajo y se fue haciendo poco a poco una historia de abajo arriba, ¿no? Nos dimos cuenta de que en el mundo liberal era muy relevante lo que pasaba en las localidades, en la vida provinciana, digamos que no por casualidad era donde vivían la mayor parte de los españoles, ¿no? En pueblos y en pequeñas ciudades. Y bueno, aquel fue un proyecto muy bonito que resultó muy bien y que dio lugar, como decíamos antes, a un libro que se ha convertido en una referencia, ¿no? Que es El poder de la influencia, y donde hay un capítulo dedicado a cada región y luego unas conclusiones sobre el qué, el quién y el cómo, que eran las preguntas que nos obsesionaban, ¿no, Carlos? Sí, que nos lo propuso el director de la publicación. Es decir, qué pasaba en las elecciones, quién eran los protagonistas
y cómo se hacía aquello. Si había un fraude, si había una influencia personal, un cambio de favores por el voto. Es decir, esas fueron las tres cuestiones sobre las que redactamos la conclusión, pero que también les propusimos, porque no era tanto este libro un conjunto de estudios independientes sobre cada comunidad autónoma, sino que nos reunimos independientemente y luego en Toledo, todos los que participábamos, y les propusimos esta cuestión de el qué, el cómo, y el qué, el quién y el cómo se hacían las elecciones y quiénes eran los protagonistas. Y luego pues eso dio resultados yo creo de mucho alcance, ¿no? Por ejemplo, se estudiaron bastante a fondo las élites locales, las élites parlamentarias que representaban a cada lugar. Descubrimos que, lejos del estereotipo del cunero, de aquel que aterrizaba de Madrid y no conocía a nadie y salía por arte de birlibirloque, pues había muchos vínculos con la sociedad local, ¿no?, de esos parlamentarios que al fin y al cabo tenían que gestionar asuntos locales en Madrid, porque España era un estado muy centralizado. Las decisiones se tomaban en Madrid, aunque afectaran al último pueblo de Aragón, ¿no? Y entonces había que tener representantes con influencia para que consiguieran cosas, para que hicieran favores colectivos, ¿no? Eso, por un lado, el estudio de las élites, ¿no? Descubrimos élites muy implicadas en el mundo económico, social, asociativo, etcétera, de los distintos distritos electorales. Eso por una parte. Y por otra parte, también averiguamos que hubo una evolución a lo largo del tiempo. En ese periodo tan largo que antes citábamos de la Restauración, ese más de medio siglo, las cosas no permanecieron inmóviles, sino que cambiaron mucho con el tiempo, como era lógico, por otro lado, pensar, ¿no? Pero digamos que los estereotipos de antes hablaban de que era todo igual siempre. Y no era todo igual siempre. Esa vida política, que no solo era a nivel nacional, sino también a nivel local, se fue haciendo más rica, más compleja. Fue habiendo muchos distritos propios, ¿no? ¿Qué eran los distritos propios? Pues en los que salía un diputado sí o sí, dijera lo que dijera el gobierno. No, porque, en fin, esto ya es remontarnos, redes. Pero una idea que fue predominante en la época hasta 1898 es que el mal es la influencia del gobierno. El veneno, decía un diputado, pues ha descendido de arriba a abajo, y es la influencia del gobierno quien, a través de esa estructura centralizada del país, quien a través de los gobernadores civiles y de los alcaldes, pues fundamentalmente falsificaba con un fraude inmenso las elecciones. Y eso fue la denuncia durante mucho tiempo, durante 25, 30 años, de cuál era el mal de las elecciones. Y a partir de 1898, sobre todo por influencia de Costa, aparece que el mal es el cacique, cuando lo que había sido fundamental era que el mal era la influencia ejercida por los gobiernos. Y esa evolución de la vida política al comienzo de la Restauración, la mayor parte de los diputados
procedían de la influencia del gobierno. Y sin embargo, en 1923, Javier lo ha estudiado eso perfectamente, prácticamente el 65% de los diputados tienen arraigo, proceden de distritos propios, es decir, que son elegidos mande quien mande en Madrid, ¿no? Claro, o sea, que descubrimos una vida política que evolucionaba. No sabemos muy bien hacia dónde, porque llegó el golpe de Estado de Primo de Rivera y se acabaron las elecciones durante un tiempo, pero que evolucionaba. Y luego otra cosa también importante que yo creo que hay que señalar, Carlos, y es que la vida política española no era tan distinta de la de otros países. Es decir, que no era un caso excepcional, porque junto con la literatura tradicional sobre oligarquía y caciquismo, y con ese sesgo marxista que antes mencionábamos, también tenía mucho arraigo la idea de que España era diferente, de que lo de España no tenía nombre porque no se parecía nada a lo de otros países, ¿no? Aquí se vivía, bueno, Costa lo decía muy claro, esto es una apariencia de parlamentarismo, en realidad es un feudalismo disimulado y tal, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos a hablar con los colegas extranjeros, y tuvimos con Portugal, por supuesto, con Italia... Y con Irlanda, y sí, con Francia. Empezamos a ver que había caciques en muchos sitios, que había política de notables, que es como se llama en otros países este tipo de política, donde los protagonistas son gentes importantes en sus respectivas comunidades, las élites, ¿no?, digamos así, y que luego se va democratizando poco a poco la vida pública. Pero que eso no es un proceso fácil, ni es automático, sino que lleva tiempo, ¿no? Lo que quizá es distintivo de España es respecto a Inglaterra, donde también había esa influencia, a Francia, es un poco el atraso, ¿no? Claro. El atraso en el tiempo. Y luego el elemento que los embajadores británicos destacaban como, y en Italia, por ejemplo, Gabriele Ranzato nos lo explicó muy bien, lo que era distintivo de España era el fraude. Es decir, no tanto intercambiar votos por favores como lo que dijo un diputado, las elecciones más sucias son las más limpias, es decir, en las que no hay protestas, porque, como decía alguien, las elecciones se escriben, es decir, se falsifican, se pone un número determinado de electores o de votantes y eso es lo que termina inclinando la balanza. Y eso fue cambiando también con el tiempo, ¿no? Como decíamos antes, al final del periodo era mucho más difícil, ¿no?, escribir las elecciones, porque había mucho más movimiento, ¿no? Y luego pues descubrimos un panorama político en el que, como antes decía yo, pues el Parlamento tenía un papel que se le había negado siempre, y empezamos a estudiar, por supuesto, las funciones y el ejercicio de los monarcas, ¿no? Y que, por supuesto, en esa época, y tampoco era algo excepcional, en Europa tenían mucho más poder que ahora, ¿no? Entonces, pues no sé, quizá podemos hablar un poco ya de la monarquía, ¿no? Sí. Sí, yo ahí he colaborado con un ilustre profesor aragonés de Zaragoza, que es Juan Ignacio Marcuello Benedicto, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y hemos hecho pues un recorrido sobre la monarquía constitucional. Y para empezar hemos distinguido entre lo que es la monarquía constitucional desde el reinado de Isabel II y el reinado de Amadeo, de Alfonso XII y de Alfonso XIII, de lo que es la monarquía parlamentaria actual. Y la monarquía constitucional
de los siglos XIX y de Alfonso XIII es distinto en el sentido de el poder que tiene el rey. Es decir, ahora quien convoca las elecciones, quien clausura las Cortes es el presidente del gobierno y todo depende del presidente del gobierno, que quiera o no convocar, disolver las Cortes y convocar elecciones. Entonces era el rey quien clausuraba las Cortes y quien convocaba las elecciones, eligiendo antes a un presidente, a un gobierno. Es decir, por esto es por lo que primero era el gobierno y luego las elecciones. Primero era el gobierno mandado, impuesto, nombrado por el rey, y luego eran las elecciones. Lo que pasa que, ¿por qué no es una monarquía absoluta? Sino constitucional, porque el gobierno al mismo tiempo debe contar con la confianza de las Cortes. Es decir, tiene el sistema es de una doble confianza, del monarca y del Parlamento, que en la actualidad es exclusivamente del Parlamento. Y por lo tanto, el rey, tanto Isabel II como Alfonso XII, como Amadeo, como Alfonso XII, la regente, y Alfonso XIII, tienen ese poder de nombrar a los gobiernos, que a su vez hacen las elecciones con esa evolución que hemos... La diferencia de la Restauración con los periodos anteriores es que en la Restauración se consiguieron establecer un pacto fundamental entre dos grandes fuerzas políticas que agrupaban a la mayor parte de los grupos existentes, ¿no? El Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? Se acabarían llamando, y que para que no se repitiera, digamos, el gran problema de la política española anterior, del siglo XIX, que era el uso de la violencia política para llegar al poder a través de pronunciamientos militares, a través de insurrecciones, etcétera, pues se alternaban de manera pacífica, ¿no? De ahí que se hable del turno. Con el arbitraje del rey. Exacto. Entonces, ese era el papel del rey. En ese juego, el rey o la regente o el que ocupara las funciones de la corona era el árbitro. Era el árbitro y era... ¿Y eso qué hacía? Pues que el juego político en determinados momentos se centraba en que se ejerciera la llamada prerrogativa regia, es decir, que el rey disolviera las Cortes, como decía Carlos, y convocara elecciones. Como las elecciones se había pactado que las ganara el gobierno y dejara al principal partido de la oposición como minoría más importante fuera de la gubernamental, pues el juego era este, ¿no? Y por lo tanto se seguía cumpliendo esa máxima que mencionaba Carlos, de que primero era el gobierno y luego las Cortes, ¿no? Primero era el gobierno y luego el Parlamento. Los gobiernos no salían del Parlamento, sino que fabricaban el Parlamento, pero a través de estos métodos, que eran más complejos de lo que parece a primera vista y que se fueron haciendo todavía más, como antes decía, de los acuerdos múltiples a varias bandas, porque en el llamado encasillado, que era cada casilla un distrito electoral, no salía solo lo que decía el gobierno, el partido del gobierno y el partido principal de la oposición, sino que había lugares incluso para los extremos, etcétera, ¿no? Y siempre negociando con los caciques. Por lo tanto, volviendo al rey, el rey tenía muchísimo poder. Y además lo decía la Constitución. La Constitución de 1876, como las constituciones anteriores españolas, establecían el principio de cosoberanía. La soberanía correspondía a las Cortes con el rey, la facultad de hacer las leyes, a las Cortes con el rey.
O sea, los dos poderes, ¿no? Porque el rey era la cabeza del Ejecutivo, nombraba y despedía libremente a los ministros. Imagínense ustedes que hoy Felipe VI empezara a despedir ministros porque no le parecía bien fulano o mengano o tal, ¿no? Eso sería inimaginable. Pues entonces era posible, y además era el jefe supremo del ejército y ejercía como tal y dirigía la política exterior. Ya digo que esto no es una excepción en el caso español. Lo del fraude, efectivamente, era más que una excepción, digamos que aquí estaba mucho más acentuado. Pero las facultades de los monarcas constitucionales en toda Europa eran muy parecidas. La diferencia es que algunas monarquías evolucionaron hacia la monarquía parlamentaria, es decir, los reyes perdieron poder con el tiempo, por ejemplo la británica, ¿no? La reina Victoria no es que no le interesaba la política, le interesaba y mucho, y odiaba a determinados líderes políticos, por ejemplo a Gladstone, que era el líder liberal, no lo quería ni ver, pero no lo podía despedir sin más, porque luego iba a elecciones y ganaba. Porque las elecciones eran de verdad. Porque las elecciones terminaron siendo la base del sistema, no tanto el nombramiento real como las elecciones, ¿no? Con lo cual, digamos que la prerrogativa regia, en ese caso de la reina Victoria y de los reyes británicos que la sucedieron, pues acabó anulada, porque lo que importaba era quién tenía mayoría, no en el Parlamento entero, porque como saben la Cámara de los Lores era hereditaria y tal, sino en la Cámara de los Comunes, ¿no? Quién tenía mayoría ahí. Y otras monarquías pues siguieron ese mismo camino poco a poco, sobre todo en el norte de Europa, en el Benelux, etcétera. Pero hubo también monarquías que no siguieron para nada ese camino, sino que los reyes o emperadores respectivos tenían muchísima influencia. Pongamos el Imperio Alemán, ¿no? O sea, Guillermo II, el emperador, el Kaiser alemán, pues montaba cada pitote enorme en la política exterior y en la política interior, porque era como un hombre caprichoso, digamos que un precedente de Trump, ¿no? Algo así, que tenía mucho poder. Entonces, aunque luego se ha visto que los ministros se bandeaban y trataban de resolver los problemas y de no darle demasiada cancha al emperador, pues que gobernó hasta la Primera Guerra Mundial y en una de las principales potencias europeas era muy poderoso también, ¿no? Porque no dependía el gobierno en Alemania, no dependía de la confianza del Parlamento, claro, sino que era independiente. O sea, en el Parlamento podía haber una mayoría de socialdemócratas, de hecho, pero en el gobierno no estaban los socialdemócratas. Pero en el gobierno no estaban. Claro. Y luego yo creo que en este sentido tiene bastante importancia el impacto de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la evolución de las monarquías. Porque, para empezar, muchas monarquías desaparecen, sobre todo la de los países perdedores. Si quieres, hablamos antes de Alfonso XII y de la primera, antes de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, sí. Por colocar yo también acerca de mi monarca y empezar por el principio de la Restauración, ¿no? Lo que Alfonso XII fue proclamado estando en el exilio con 17 años por un pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, ¿no? Y Cánovas, que es el hombre fuerte de la Restauración y quien diseña todo el sistema, se opuso porque no quería que ese fin de los pronunciamientos empezara por un pronunciamiento. Pero bueno, tuvo éxito y así se restauró a los Borbones en la persona de un joven que era de un adolescente, que era Alfonso XII. Y sobre Alfonso XII, pues lo que cabe decir es que
que hizo caso a este hombre fuerte, que es quien tenía las ideas y el prestigio y la autoridad, que era Antonio Cánovas del Castillo, para hacer una nueva constitución y establecer todo el sistema que funcionó más o menos bien durante el primer cuarto de siglo, ¿no? Hace caso, pero interviene. La idea es que fuera árbitro y precisamente el partido de la izquierda fue Sagasta quien recurrió al rey, pidiéndole claramente que interviniera y que les diera el poder a ellos, al Partido Liberal, que entonces se llamaba Partido Fusionista. Porque viene a decir en esta idea de cuál es el papel, si el rey se limitara a contar los votos del Parlamento, podría ser un imbécil, dice literalmente Sagasta en el Congreso. El rey tiene que pesar los votos y tiene que darse cuenta de cuál es el ambiente del país. La verdad es que era una función difícil por parte del monarca, de ver cómo estaban las fuerzas políticas, quién tenía mayoría en el país, qué política defendían que fuera más conveniente y por lo tanto decidir a quién le daba el gobierno. Y Alfonso XII hace eso, sigue el consejo de Sagasta, no cuenta los votos, sino que los pesa, se da cuenta de que tiene que darle, como decía un embajador británico, no fue una marioneta en manos de los que le habían colocado en el trono, sino que llama a los liberales de Sagasta y luego llama a la izquierda radical que se había manifestado durante el sexenio anterior, y Alfonso XII consigue algo muy importante, y es que los liberales, prácticamente todos, habían participado en la expulsión de Isabel II. Es decir, se habían declarado enemigos de la dinastía Borbón. Por ejemplo, Cánovas, que es el restaurador de la monarquía Borbón, había escrito tiempo antes un ensayo histórico donde defendía que Isabel II debía dejar el poder y a favor de la Unión Ibérica y de que fuera Pedro V de Portugal quien reinara en España. Pero lo que Alfonso XII consigue es todo ese conjunto de liberales que se habían alejado de la dinastía Borbón. Alfonso XII consigue reconciliarlos con la dinastía Borbón. O sea, que trabaja para el proyecto de Cánovas de establecer dos grandes partidos que pudieran alternarse en el poder de manera pacífica, digamos, dentro de las mismas coordenadas. Dos partidos que desde el año 75 hasta 1917, es decir, durante 42 años, se alternaron en el poder.
Es decir, que primero gobierno era conservador o liberal. A partir del año 17, cuando se forman las coaliciones de los gobiernos de concentración de distintos partidos, ¿no? El año 17, pero hasta durante 42 años se habían turnado liberales y tal. Yo creo que eso es lo fundamental que hizo Alfonso XII. Que Su fue hijo Alfonso XIII ya fue otra historia, otra cosa. Reconciliar al liberalismo y a los grupos liberales con la dinastía Borbón. Bueno, a lo que ha dicho Carlos yo podría añadir, ya entrando en la época de Alfonso XIII, alguna otra consideración. Era mucho más fácil pedir el poder al rey que ganar las elecciones. Ganar las elecciones era un esfuerzo enorme de movilización, de intentar mover a la opinión, etcétera. Era más fácil acudir a la corona, ¿no? Y de hecho lo hicieron todos. Pero es que lo hicieron también algunos republicanos. Lo hizo Joaquín Costa, por ejemplo, ¿no? Cuando fundó la Unión Nacional y le pedía a la regente el poder, ¿no? En fin, siempre era más fácil eso. Pero, por otro lado, el papel de la corona también dependía en buena medida de que los partidos estuvieran unidos o divididos. Porque cuando los partidos estaban unidos en torno a un líder, por ejemplo, Cánovas o Sagasta, que consiguió reunir a liberales de muchos tipos, o ya en el reinado de Alfonso XIII, en el caso de Antonio Maura, que consiguió ser un líder conservador inamovible prácticamente durante mucho tiempo, o en el caso de José Canalejas, ¿no?, que también logró aunar a los liberales, pues el rey tenía menos que hacer, ¿no?, porque no tenía muchas opciones, o una cosa o la otra. Había que calibrar cuándo cambiar, ¿no?, dependiendo de ese ejercicio tan difícil de sondear la opinión desde Palacio. Pero cuando los partidos se dividían, había muchas opciones, ¿no? Y entonces el rey tenía que elegir no entre dos, sino entre 3, 4, 5 opciones, porque había varias facciones de cada lado, ¿no? Y a partir de la Primera Guerra Mundial las cosas se pusieron todavía peor, porque los partidos se fragmentaron ya de manera prácticamente definitiva. Sí, la Primera Guerra Mundial, España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero los efectos fueron impresionantes. Sí, hay un historiador, colega nuestro, Francisco Romero Salvador, que ha escrito sobre estas cuestiones, profesor de la Universidad de Bristol, que dice que España no entró en la guerra, pero la guerra sí entró en España, ¿no? Y es bastante gráfico eso, ¿no? Porque la economía española cambió aceleradamente, las expectativas de distintos grupos sociales también, la movilización, por ejemplo, de los sindicatos obreros fue extraordinaria y, además de todo eso, la opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos, en fin, había bastantes conflictos en marcha. Y el rey. Y el rey en medio. En medio, claro. El rey en 1914 era favorable a los aliados y a Francia e Inglaterra. A Alfonso XIII le gustaba decir que en España solo eran francófilos él y la canalla, ¿no? Le dijo a un embajador, en cierto momento. Tuvo que asumir la neutralidad obligada de España porque ni el ejército estaba preparado ni la opinión pública unida y al final no es que fuera germanófilo al final de la guerra, pero era lo que los germanófilos querían que fuera, que era un neutralista a ultranza. Nadie pensaba que España podía entrar en la guerra del lado de Alemania. Yo creo que eso tú sabes más, porque la Revolución Rusa, claro, ahí iba yo, le impresionó muy profundamente. Curiosamente, no le impresionó tanto la revolución bolchevique como la revolución de febrero, marzo de 1917, que es la que hizo abdicar al zar. Antes decía yo que la guerra transformó completamente el panorama monárquico en Europa, porque para empezar acabó con muchos monarcas, ¿no? Era el final de los tronos, ¿no?, la caída de los tronos. Y el primero que cayó fue el zar Nicolás II de Rusia.
lo cual era bastante importante porque era una de las grandes potencias, ¿no? El Imperio ruso de la época, y uno de los componentes de la Entente, de los aliados, ¿no? Bien, pues aquello a Alfonso XIII le impactó, se hizo radicalmente contrarrevolucionario a partir de entonces y, digamos, que buscó salidas de orden, ¿no? Para mantener no solamente el trono, sino también en vigor el orden social. Y eso pues acabó llevándole a apoyar primero soluciones, digamos, como ya mencionaba Carlos, de concentración de distintos partidos en los mismos gobiernos o gobiernos nacionales, etcétera, incluso gobiernos de facción, de un grupo pequeño que por lo menos estaban unidos y no había crisis de gobierno cada 2 por 3, y luego empezó, digamos, a surgir un nuevo panorama ya a partir de 1921 más o menos, en los que ya no había 2 grandes partidos, pero sí se podían formar 2 grandes coaliciones, una conservadora y otra liberal, ¿no? Pero el rey estaba ya en otra cosa, y era en buscar soluciones autoritarias. Y en esto tampoco fue una excepción el caso español, ¿no? Yo es que insisto mucho en que no somos tan distintos. Piensen, por ejemplo, que un año antes del golpe de Primo de Rivera, el rey Víctor Manuel III de Italia le entrega el poder a Mussolini. Y eso es un ejemplo importante, ¿no? Pero, en fin, había otros experimentos autoritarios en marcha en Europa y Alfonso XIII incluso juega ya al final, en 1923, con el último gobierno liberal, a ser él mismo el dictador. O sea, con la idea de ser él mismo el dictador, ¿no? De ponerse al frente de una solución de algún tipo autoritaria. Cuando se produjo el golpe de Primo de Rivera, en una de las decisiones más polémicas de su reinado, Alfonso XIII respaldó el golpe y le entregó el poder al jefe de los golpistas, ¿no? En septiembre de ese año, de 1923. Y eso pues ya marcaría su reinado y marcaría su destino como rey, porque ya no podía ser el rey de todos los españoles, ya no era el rey solamente de una parte, ¿no? De aquellos que habían apoyado la dictadura. Y ya nadie se creía que Alfonso XIII pudiera haber encabezado esa transición de la monarquía constitucional a una monarquía parlamentaria. Porque en 1923, que es el final de la restauración y de la monarquía constitucional, yo creo que Raymond Carr definió bien los términos del debate en torno a si 1923 es el último golpe a un enfermo terminal o es ahogar a un recién nacido. Es el famoso debate del niño muerto, que le llamábamos nosotros. El debate del niño muerto, y es si la restauración estaba reformándose y cambiando hacia un sistema democrático o no. Es decir, si el golpe de Primo de Rivera liquida la restauración, es decir, a un enfermo terminal, o ahoga a un recién nacido, que era el régimen liberal que estaba evolucionando. En todo caso, lo que vino a hacer la dictadura de Primo de Rivera es a suspender la Constitución, a incumplirla flagrantemente con el consentimiento del rey y a hacer inviable a la larga esa transformación de la monarquía constitucional española en una monarquía parlamentaria. Hubiera iniciado ese camino o no antes de 1923. Tampoco la llegada de la democracia bajo una monarquía garantizaba la duración de ese régimen democrático posterior. En Italia sí se había producido en buena medida. Después de la Primera Guerra Mundial hay partidos de masa, el Partido Popular, el Partido Socialista, los fascistas, etc. Y lo que pasó es que acabaron en una dictadura fascista, ¿no? De manera que tampoco eso garantiza nada. Pero bueno, nunca se nos quitará de la cabeza qué habría pasado si, ¿no?
el rey hubiera cumplido con su obligación y hubiera impuesto el cumplimiento de la Constitución a los que se habían rebelado contra ella, siendo el jefe del ejército, como antes decíamos, y teniendo la autoridad necesaria para ello. Porque su nieto, digamos, aprendió... Juan Carlos I, en 1981, hizo lo contrario, ¿no? No sé si escarmentado tras lo que le había pasado al abuelo o a su cuñado, el rey Constantino de Grecia, decidió a la hora de la verdad no apoyar el golpe de Estado que había en marcha, sino defender el orden constitucional. Porque en lo que estamos de acuerdo, yo creo, Javier y yo, en contra de algún otro Estamos estudio, casi de acuerdo en casi todo, ¿no? Sí, no en todo, pero casi todo. Sí. Es en el papel central del rey en 1923. Es decir, yo tengo una cita del periódico El Heraldo de Madrid, todo del día 13-14 de septiembre del año 23, todo depende del rey. Es decir, ahí el rey, que era el jefe del ejército, evidentemente podía haberse negado al pronunciamiento de Primo de Rivera. No sabemos qué habría pasado, pero que el pronunciamiento de Primo de Rivera se hace en nombre de España y del rey. Difícilmente podría llevarse a cabo si el rey no hubiera colaborado con él, si no lo hubiera llamado a Madrid y le hubiera encargado el gobierno, ¿no? Se ha especulado mucho sobre la posible republicanización del movimiento golpista, pero la verdad es que resulta muy improbable que una parte significativa del ejército a aquellas alturas se hubiera enfrentado con su jefe al que habían jurado lealtad, ¿no? Que era el rey. Y por lo tanto la responsabilidad es enorme. No tanto porque él hubiera sido un conspirador, ni porque hubiera sido uno de los preparadores del golpe, sino por lo que hizo en los momentos decisivos, en esas horas en que no volvió a Madrid desde el veraneo que estaba disfrutando en San Sebastián, dejó pasar el tiempo, dejó que se pudriera la coyuntura, que el gobierno perdiera pie y los militares golpistas fueran ganando terreno, sin tomar las medidas necesarias, como por ejemplo pues, directamente haber cesado a Primo de Rivera como capitán general de Cataluña y haber mostrado, volviendo a Madrid a toda velocidad, cosa que solía hacer en uno de sus bólidos, porque le encantaba conducir, desde San Sebastián para ponerse al frente de la situación, ¿no? En defensa de la Constitución. Pero bueno, así fueron las cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Apasionante. Es una época histórica, indescriptible. Ha pasado ya una hora. Al principio decíamos, una hora, ya hemos empezado en punto. Y se abre el turno de preguntas que puedan realizarle. Y yo me gustaría una primera y paso el micrófono. Los futuribles son apasionantes. ¿Qué hubiera pasado que antes comentaban? ¿Por qué en el año, en 1930, Primo de Rivera se va? Nadie pensó en que el rey pudiera abdicar en el Príncipe de Asturias y dar un giro. No lo pensó él, no lo pensó su entorno, la clase política, que el año 30 es importante. Bueno, el año 30 es crucial porque al comenzar el año hay la crisis final de la dictadura. A Primo de Rivera, para salir del embrollo en el que se había metido, lo que hace es una consulta con los generales más importantes y estos generales se ponen a las órdenes del rey. Dice lo que diga el rey, ¿no? Y entonces él se siente desautorizado porque no le apoyan directamente, se marcha y ahí se abre el periodo que los castizos llamaban la dicta blanda, ¿no? Que es el gobierno del general Berenguer. Es, en primer lugar, que es un gobierno del rey, porque el general Berenguer era el jefe de la Casa del Rey. Y es un gobierno que
que el propio Berenguer dice que él no sabía nada de política y que lo ponía ahí el rey porque es el que quería guiar la salida y la vuelta a la normalidad. ¿Qué significaba esto de la vuelta a la normalidad? Pues hacer como que el régimen constitucional seguía en vigor y que podía volverse a lo de antes. Y de hecho lo que hace Berenguer es un nuevo encasillado, preparando las elecciones como si no hubiera ocurrido nada desde 1923. Eso sale mal, sale mal. Sale mal y, ya digo, el rey pierde mucha autoridad y mucha credibilidad en este periodo. Pierde quizá algo fundamental, ¿no?, para un monarca, que es el respeto. O sea, empieza a haber burlas, caricaturas. Los estudiantes, por ejemplo, que eran muy activos, los estudiantes universitarios, en la oposición a la dictadura y luego a la monarquía, se ríen de él, ¿no? Por ejemplo, un día apareció en el Palacio Real de Madrid una enorme pancarta que decía «se alquila», ¿no? Le llamaban Gutiérrez, que era una revista satírica donde aparecía un personajillo que se le parecía, o, en fin, ese tipo de cosas. Luego los rumores sobre sus implicaciones en casos de corrupción y, sobre todo, la idea de que él no podía encabezar la salida hacia la democracia. La idea de que democracia significaba república y que la monarquía ya era incompatible con ello. Pues a ver, sí, a ver, el caso es que durante el reinado hay varios momentos en que Alfonso XIII, para salirse con la suya, amenaza con abdicar. Pero justamente en ese momento parecía muy claro que el príncipe de Asturias no podía ser rey porque estaba muy enfermo. El segundo hijo también, sordomudo. El primero hemofílico, el segundo sordomudo. Pero tenía un tercer hijo que ya era mayor, don Juan, que estaba perfectamente sano. Nadie pensó en eso. Tampoco pareció una buena idea una regencia. Es curioso. Lo que sí hizo el rey fue humillarse, lo cual da la idea de que se daba cuenta de la situación y de que sabía que tenía dificultades insuperables por mucha gente que tuviera en palacio diciéndole que todo estaba muy bien y que no se preocupara, ¿no? Se fue a París y a Londres a ver a Santiago Alba y a Francesc Cambó para proponerles que volvieran a España, dos líderes con los que había tenido diferencias, pero de los cuales se fiaba mucho. Cambó, el líder catalanista, que a él le parecía que era el conservador más competente, y Alba, el líder liberal, que había sido la bestia negra de la dictadura. Y lo que le piden los dos es lo mismo, que no vuelva a intervenir en política, al rey. Le dicen, no, nosotros volvemos, señor, si no volvéis a entrar en los conflictos políticos, si no volvéis a inmiscuiros en la vida política. Y él lo acepta. Pero finalmente esa operación sale mal. Es decir, él se daba cuenta de lo que pasaba. Y lo cierto es que al final aceptó su destino y cuando vio que la gente estaba en la calle proclamando la República, decidió marcharse, ¿no?, sin resistir, que también podía haber intentado resistir. ¿Alguien quiere...? No sé si Carlos quiere añadir algo a esto. Bueno, que el año 31 yo lo he comparado con 1848, cuando Metternich y Luis Felipe abandonan, y ahí hay una teoría de Isaiah Berlin de que es la revolución de los intelectuales, porque dice Berlin de Francia del 48, que habían perdido ellos mismos la conciencia de su legitimidad. Y yo creo que eso es lo que ocurre en 1931, que Alfonso XIII dice literalmente, ya no tengo el amor de mi pueblo. Es decir, él prescinde o es consciente o cree que no tiene legitimidad para hacer eso. Mientras que otros, por ejemplo, Fernando de los Ríos, el 12 de abril, el 13 de abril, después de las elecciones, dice, como sigamos así, en 2 años se proclama la República. Que es una idea que tienen varios
republicanos. Es decir, hemos ganado en las ciudades, a pesar de que hemos perdido en el resto del país, pero como esto sigue así, en un tiempo tal. Pero Alfonso XIII pues ha perdido la conciencia de su legitimidad y se marcha. Los historiadores sabemos el final de la película, pero los actores históricos no. Claro, le encarga a Alfonso XIII, él está dispuesto a irse y a que haya unas cortes constituyentes que decidan en república o monarquía. Elecciones con él, sí, porque fuera Alfonso de España. XIII, contra lo que se cree y se afirma y se escribe muy a menudo, no abdicó en 1931. ¿Vale? Lo que hace es que se marcha del país, pero no abdica. Pero porque los republicanos habían adoptado una medida, Manuel Azaña y Marcelino Domingo habían acordado que la proclamación de la República es antes de la convocatoria de Cortes Constituyentes. Es decir, lo que no había ocurrido el año 68. El año 68 expulsan a Isabel II, pero todos acuerdan que primero haya una convocatoria de Cortes Constituyentes y en las Cortes decidan si monarquía o república. Y en 1931 Azaña y Marcelino Domingo habían dicho no, primero es la proclamación de la República y luego las Cortes Constituyentes. Por eso Romanones va a ver a Alcalá Zamora a su casa y le dice... Casa de Marañón, ¿no? Se vieron en casa de Marañón. En casa de Marañón y le dice, no, la República se proclamará hoy mismo, día 14 de abril, y se proclama y Alfonso XIII... Fue todo muy rápido y sorprendió a todo el mundo muchísimo, ¿no? Lo que pasaba, ¿no? Era como increíble, ¿no? Que un régimen que se creía sólido, como la monarquía, se derrumbara como un castillo de naipes en pocas horas, ¿no? Estas cosas pasan. Yo antes decía que los historiadores sabemos qué pasa después, los actores políticos no, y siempre me acuerdo de algo que escribió Lenin pocas semanas antes de la Revolución rusa de febrero-marzo del 17, diciendo que él no vería nunca una revolución en Rusia, ¿no? Desde el exilio, ¿no? Y unos meses después era el todopoderoso dictador de la nueva situación bolchevique. Sí, por ahí, ¿no? Había. Sí, yo quiero hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Durante estos 10 años, o sea, del 31 al 41, en que Alfonso XIII no era rey, pero no había abdicado, ¿él se creía alguna vez que podría volver a ser rey o lo tenía ya descartado? ¿O por qué tardó 10 años en abdicar en favor de su hijo? ¿Porque no lo veía preparado? ¿O es que él creía que alguna vez, que pasado el tiempo, podía las cosas cambiar y volver a ser el rey? Esa es la duda que tengo. Sí, bueno, él pensó hasta casi el final que podría volver a España de alguna manera y una vez en España abdicar, ¿no? Esto es lo que le decía a mucha gente. Hay que pensar que los propios monárquicos estaban muy divididos entre ellos, ¿no? Y no solamente es que hubiera por un lado los carlistas y por otro los defensores de la dinastía Borbón que había reinado, sino que incluso dentro de estos últimos había partidarios de que siguiera siendo Alfonso XIII el rey y otros que querían al príncipe don Juan, ¿no? Que era ya el príncipe de Asturias después de que hubieran renunciado a los derechos dinásticos sus dos hermanos mayores, ¿no? Bueno, pues esa era la idea del rey. Lo que pasa es que lo que llama la atención de la figura de Alfonso XIII en el exilio es su aislamiento progresivo.
Al principio él tiene muchos contactos, por supuesto con los monárquicos españoles, intenta también jugar la baza de la seda, del gran partido de la derecha católica que se forma durante el primer bienio republicano, que no se declara monárquico, pero sí accidentalista, es decir, que lo que importa es lo que diga la Constitución, independientemente de que sea monárquica o republicana, pero luego se le va viendo cada vez más aislado. Ni siquiera los monárquicos más caracterizados pensaban en la vuelta de Alfonso XIII, no les gustaba la figura de Alfonso XIII, empiezan a pensar en esa otra alternativa que es Don Juan. Y cuando se produce el golpe de Estado del verano del 36 y el levantamiento de una parte del ejército, Alfonso XIII recupera la esperanza de que eso pueda ser, digamos, el instrumento para restaurar la monarquía en España. Pero desde pronto se dio cuenta de que la cabeza visible del levantamiento y su jefe máximo a partir de unos meses después, que era Francisco Franco, que había sido un general alfonsino y que él le había digamos, cuidado mucho y le había contribuido a que fuera importante en Marruecos, en la Legión, luego en la Academia General Militar de Zaragoza, cuando se crea durante la dictadura para que fuera el director, incluso es el padrino de su boda, etcétera. Pues él de repente piensa que eso puede funcionar, pero se dio cuenta, ya digo, que Franco no estaba por la labor en absoluto. O sea, le da largas y no quiere, por ejemplo, no deja entrar a Don Juan, o cuando entra le expulsan, etcétera, en la zona franquista. No quiere rivales. Franco no quiere rivales, desde muy pronto, esto lo señalan sus biógrafos, estuvo convencido de su misión providencial, que tenía que durar toda su vida, de salvar a España, y no quería, por supuesto, nada con esa idea de restaurar la monarquía. Y así fue, ¿no? Poco tiempo antes de morir, finalmente le convencen y abdica en su hijo, pero no había renunciado casi, ya digo, hasta el final, a que hubiera algún tipo de movimiento que le permitiera volver, aunque solo fuera para abdicar. Buenas tardes. Aunque sea brevemente, ¿podrían hacer ustedes una pequeña pincelada sobre los proyectos nacionalistas? ¿Los proyectos? Nacionalistas. ¿De los reyes? Bueno, digamos que... o de la relación, de la relación que había con distintos nacionalismos. Sí. Bueno. Aunque si es muy complejo, sí. No, pero bueno, si les da tiempo, hacer una pequeña pincelada. Hombre, podríamos hablar otra hora más, pero... Ya me imagino. Es posible. Javier ha mencionado antes la Constitución, la idea de la soberanía compartida por las Cortes con el rey. Eso es un proyecto nacionalista de Cánovas. La idea de que existe una constitución interna que viene de la época medieval, es una idea que toma de Jovellanos, una constitución interna que son las Cortes con el rey. Ese es un proyecto nacionalista, la idea de seguir nuestro propio camino, que es, yo estoy trabajando ahora en una biografía de Cánovas y claro, Cánovas, que es un intelectual y que hace teatro, la idea de Cánovas es que haya un teatro español, nacional, que haya una literatura y una novela española, nacionales, una filosofía, una historia. Es decir, que ese espíritu de las nacionalidades que domina todo el siglo XIX también está en España. Y el proyecto de la restauración es un proyecto nacionalista de España. Cánovas considera que los particularismos, es decir, el catalanismo, el Partido Nacionalista Vasco, esos son enfermedades, tal, porque
tienen ese proyecto nacional español y buena parte de ello es esa constitución interna que es seguir seguir el camino español de siempre, ¿no? Yo creo que eso Lo que pasa en la época de Alfonso XIII es que, bueno, a mí me gusta llamar a Alfonso XIII un teenager del desastre. Tenía 12 años cuando se produjo el llamado desastre del 98, es decir, la pérdida a través de una guerra breve y humillante de las principales colonias que le quedaban a España en el Caribe y en el Pacífico a manos de Estados Unidos. Y eso supuso una crisis de identidad nacional, ¿no?, bastante clara, justo cuando se estaban construyendo los grandes imperios, el británico, el francés, estaban en expansión, también los alemanes empezaban a construir el suyo. España pierde la categoría de potencia imperial, ¿no? nación moribunda. Sí, se convertía, lo dijo el primer ministro británico, en una dying nation, ¿no?, una nación moribunda frente a las living nations, ¿no?, las naciones vigorosas destinadas a mandar en el mundo. Bueno, y el rey se imbuyó de aquel patriotismo dolorido, del desastre y de, digamos, la proyección hacia el futuro de las tareas que había que llevar a cabo para sacar a España del atraso, de la decadencia y del aislamiento que había conducido al 98, ¿no? Y se convirtió, por lo tanto, en un rey regeneracionista, ¿no? Yo he titulado a mi libro El rey patriota porque siempre utilizó el lenguaje de la nación. Y él se veía a sí mismo como el primer español, como un español entregado al bien de España. Lo cual, si lo pensamos, no era tan obvio, porque podía haber recurrido a otras formas de legitimarse, a través de la historia, de la dinastía, de otras cosas, ¿no? Pero quería ser un hombre activo que salvara a España, ¿no? O sea, se convenció de pequeño, también tuvo profesores militares que le insistían en ello, incluso religiosos, hablándole de la providencia, etcétera, de que él tenía esa misión, ¿no? Salvar a España, regenerar a España, ¿no? Poco antes de la jura de la Constitución, escribió en el diario que llevaba de adolescente, con 16 años todavía no cumplidos, que él sería el rey que fuera capaz de regenerar a la patria o el rey que se dejara gobernar por sus ministros y finalmente puesto en la frontera. Lo cual da un poquito de escalofrío porque era como premonitorio, ¿no?, en aquel momento. Bueno, y ese es el proyecto nacionalista español, regeneracionista, bastante abierto, compatible con conservadores y liberales durante la primera parte del reinado. Y luego eso deriva hacia un proyecto también nacionalista español, pero contrarrevolucionario, reaccionario, muy aferrado al nacionalcatolicismo y al espíritu militar, que es el que triunfará durante la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? ¿Cuál era la relación con los otros nacionalismos? Porque claro, en la época de Alfonso XII los nacionalismos alternativos al español prácticamente no existían, ¿no? Son cosas de muy finales del XIX, pero en la época de Alfonso XIII están en plena expansión, ¿no? Pues bien, hay una relación bastante ambigua, sin abandonar, por supuesto, esos proyectos nacionalistas, porque los propios catalanistas, sobre todo, en menor medida los nacionalistas vascos, pero en algún momento también, quisieron utilizar la figura del rey como vínculo con el Estado español. Es decir, y se decía, para los catalanistas, por ejemplo, el ejemplo era el Imperio Austrohúngaro durante mucho tiempo. Luego ya perdió la guerra y ya nada, pero durante mucho tiempo era el Imperio Austrohúngaro en el sentido de que si el rey... si el emperador de Austria era el rey de Hungría, y eran en la práctica dos estados casi independientes, confederados con un gobierno común y tal, para algunos asuntos, política exterior, defensa, etcétera, ¿por qué el rey de España no podía ejercer como conde de Barcelona, que era un título que tenía, y Cataluña ser un estado prácticamente nacional dentro de otro estado mayor confederal que habría sido el español, ¿no? Entonces el nexo era la corona, ¿no?
Y el rey va por Barcelona y tiene gran éxito. Y bueno, como había hecho Alfonso XII en su día también, ¿no? En Barcelona, y había tomado posesión de su silla en la catedral de la canonjía de los condes de Barcelona y tal y cual, ¿no? Es decir, en este punto lo simbólico es importante. Y los nacionalistas vascos también, digamos, rondan al rey en determinado momento, visita las sociedades de promoción de la lengua del euskera y tal, bueno, ese tipo de cosas, también simbólicas. Ahora, yo creo que Alfonso XIII no entendió qué estaba pasando con esto de los nacionalismos periféricos o subestatales, ¿no? Esto lo cuenta, por ejemplo, Borja de Riquer, biógrafo de Cambó, cuando relata la entrevista que tuvo a finales de 1922 Cambó con el rey. Había entrado en crisis el gobierno conservador de entonces, de Sánchez Guerra, y el rey tenía que elegir otra alternativa, ¿no? La más obvia eran los liberales, que ya se habían organizado y habían formado una especie de coalición de los viejos grupos liberales renovados. Pero el rey no quería una solución liberal, no se fiaba de los liberales y entonces intentó otras. Y habla con Cambó y le dice, vamos a ver, Cambó, él llamaba de tú a todos, por cierto, el tuteo borbónico este, ¿no? Menos a don Antonio Maura, que le llamaba de usted. Y decía, a ver, Cambó, tú sabes que eres un político que puede hacer mucho por este país, eres un freno, evidentemente, en Cataluña frente a la revolución, y la revolución entonces era la CNT, o sea, los anarcosindicalistas. Entonces yo te voy a dar el gobierno para que tú hagas lo que quieras. Pero de esto del catalanismo te olvidas, ¿no? Esto de las autonomías, de la lengua catalana y todo eso. Esto te olvidas porque yo te voy a dar el poder para hacer algo mucho más importante, que es salvar a España. Y me juego contigo la vida, es decir, sí, algo así. La corona... Y Cambó salió escandalizado de Palacio diciendo, pero bueno, es que el rey no ha entendido nada de todo lo que ha pasado estos años, ¿no? Y hay algo de esto, ¿no? Hay algo de esto. Luego, fíjense que después del golpe de Estado de Primo de Rivera, quien va a ser el que lleva a cabo la política anticatalanista de Primo de Rivera va a ser la mano derecha del rey, que era el general Milans del Bosch, que había sido el jefe de la Casa del Rey, ¿no? Y el rey estaba de acuerdo con esa política anticatalanista, ¿no? De forma que aquello de la confederación, ¿no?, austrohúngara nunca se lo creyó. No sé si con eso está contestado, más o menos. Pues si no hay más preguntas, daríamos por concluido la participación de Carlos Dardé, de Javier Moreno Luzón. Muchísimas gracias por asistir aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y nada, el día 8 de abril tenemos la siguiente conversación dedicada a literatura con ojos de mujer, con Ana Alcolea, Luz Gabás y Patricia Esteban. Muchísimas gracias. Aquí hay un papelito, si se quieren, para recibir información del servicio gestor, ahí de sus datos, y por correo electrónico les enviaremos. Muchas gracias nuevamente a nuestros conversadores y sobre todo a ustedes. Muchas gracias.